Bienvenido a este espacio de calma y reflexión. Hoy te invito a acompañarnos en un encuentro sereno, donde un monje budista, rodeado de sus discípulos, comparte una enseñanza simple y profunda sobre cómo liberarnos de los pensamientos negativos. Cierra los ojos si lo deseas, respira hondo, y permite que cada palabra sea como una gota de agua clara que limpia tu mente y acaricia tu corazón. Esta historia no es solo para escuchar, es para sentir y, quizás, para recordar quién eres realmente, más allá de tus pensamientos. El sol de la mañana se deslizaba lentamente sobre las tejas antiguas del templo, acariciando con su luz dorada el patio de piedra. Allí, bajo la sombra serena de un viejo árbol de bodhi, un grupo de discípulos se sentaba en silencio, formando un semicírculo. Sus túnicas, de un blanco apagado, parecían extenderse como hojas secas sobre el suelo. Frente a ellos, con la calma de quien ha aprendido a escuchar el murmullo del mundo sin perturbarse, se encontraba el maestro. El monje, de rostro sereno y mirada profunda, levantó suavemente la vista, dejando que el silencio llenara primero todos los rincones. Luego, cuando el viento trajo consigo el susurro de las hojas, comenzó a hablar con una voz pausada y clara. Queridos discípulos, en este camino de comprensión que han elegido recorrer, se encontrarán muchas veces frente a un enemigo silencioso. No viene con espadas, no grita, no golpea. Habita dentro, oculto como la raíz de una hierba mala, el pensamiento negativo. El maestro se detuvo un instante, observando a cada uno de ellos, como si sus palabras buscaran sembrarse en el terreno fértil de sus corazones. Los pensamientos negativos no son monstruos que nacen fuera de nosotros, no son sombras que alguien nos lanza desde la distancia. Son semillas que nosotros mismos, muchas veces sin darnos cuenta, plantamos en la tierra de la mente. Una palabra malinterpretada, un gesto que no comprendemos, un error que cometemos, y de pronto, sin aviso, aparece la voz interna que critica, que teme, que juzga, que se lamenta. Los discípulos permanecían inmóviles, atentos, sintiendo como cada palabra se deslizaba suave pero firme en sus pensamientos. El problema no es que los pensamientos negativos aparezcan, continuó el monje, pues como las nubes en el cielo, ellos también forman parte de la naturaleza de la mente. El problema surge cuando decidimos quedarnos bajo su sombra, cuando elegimos regarlos y alimentarlos, creyendo que son verdades absolutas. Entonces, esa semilla crece y se convierte en un bosque oscuro que nos impide ver la luz. El monje extendió su mano y señaló el árbol bajo el cual estaban sentados. Observad este árbol. Sus raíces se hunden en la tierra silenciosamente, pero su tronco y sus hojas reciben el sol y la lluvia, el viento y la noche, sin resistirse. Así también es la mente. Los pensamientos son solo visitantes. Algunos traen paz y claridad, otros traen inquietud y oscuridad. No podemos evitar su llegada, pero sí podemos decidir si les servimos té o si los dejamos marchar. Los alumnos permanecían en silencio, y el monje sonrió levemente antes de continuar. Hoy les enseñaré cómo reconocer, comprender y finalmente eliminar esos pensamientos negativos, no luchando contra ellos, sino abrazando su naturaleza efímera. Porque el sufrimiento se alimenta de la resistencia, y la paz nace de la aceptación. El monje dejó que el silencio reposara nuevamente entre ellos, como el agua que se aquieta tras lanzar una piedra. Cerró los ojos por un momento y luego, abriéndolos lentamente, prosiguió. Cuando un pensamiento negativo aparece, lo primero que debes hacer es observarlo, sin reaccionar, sin juzgarlo, sin etiquetarlo como bueno o malo. Observa su forma, su textura, su peso en tu mente. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Por qué ha surgido en este instante?
Los discípulos escuchaban como si cada palabra fuese una gota de agua deslizándose sobre la roca caliente de sus preocupaciones. El pensamiento negativo no es un enemigo que deba ser vencido a golpes de voluntad. Es, en realidad, un mensajero. Te muestra aquello que aún no has sanado, las heridas que siguen abiertas, los miedos que no has comprendido. Si intentas expulsarlo, solo volverá con más fuerza. Pero si lo observas con compasión, comienza a perder su poder. El monje alzó suavemente la mano y señaló el cielo, donde unas cuantas nubes se desplazaban lentamente. ¿Ven esas nubes? Nadie puede detenerlas, nadie puede apurarlas. Solo se observa su paso, sabiendo que tarde o temprano se desvanecerán. Así también los pensamientos. Cuando surge uno negativo, respira. No le hables, no luches, no huyas. Solo respira, y obsérvalo como quien observa una nube. En esa simple observación hay una gran sabiduría. El viento trajo consigo el murmullo lejano de campanas. Los discípulos permanecían serenos, sus rostros reflejaban el eco de una comprensión que lentamente se abría paso en sus corazones. Pero hay algo más, continuó el monje. La mente es como un jardín. Si solo te dedicas a arrancar las malas hierbas, sin plantar flores, el vacío será ocupado nuevamente por la maleza. No basta con observar y soltar el pensamiento negativo. Debes cultivar pensamientos nobles, constructivos y llenos de bondad. Hizo una pausa, y sus ojos parecían mirar a través del tiempo. Cada mañana, al despertar, ofrece a tu mente pensamientos de gratitud. Al caminar, al comer, al respirar, cultiva la atención y la presencia. Cuando un pensamiento negativo intente nublar tu paz, recuerda, solo es una nube, no el cielo. Tú eres el cielo. El maestro juntó las palmas en señal de gratitud, y su voz descendió a un susurro casi poético. Cuando comprendes esto, ya no necesitas eliminar pensamientos negativos. Ellos mismos se disuelven, porque han perdido su raíz. Y en su lugar, nace un espacio de calma, amplio y luminoso, donde la mente puede descansar como el loto sobre el agua. El monje dejó que el viento acariciara su túnica antes de continuar, como si sus palabras necesitaran el ritmo pausado de la naturaleza para encontrar el momento justo de florecer. Cuando la mente está atrapada en pensamientos negativos, se vuelve estrecha, como un cuarto sin ventanas. Todo parece oscuro, todo parece pequeño, asfixiante. Pero cuando practicas la atención plena, cuando respiras y observas sin juicio, ese cuarto se transforma en un jardín abierto. Los pensamientos negativos se marchan, porque ya no encuentran paredes donde rebotar. Hizo una pausa, mirando como una hoja seca caía desde la copa del árbol, girando en el aire con la ligereza de quien no tiene prisa. El primer paso, entonces, es observar sin resistencia. El segundo, cultivar pensamientos de bondad y gratitud. Y el tercero, que es quizás el más profundo, es comprender que tú no eres tus pensamientos. No importa cuán oscuros, cuán repetitivos o intensos parezcan, tú no eres eso que piensas. El monje recorrió con la mirada cada uno de los rostros que lo observaban, como quien enciende una lámpara en la noche de cada corazón. Desde que nacen, les enseñan a identificarse con sus pensamientos. Si piensan, soy débil, creen que son débiles. Si piensan, no puedo, creen que es verdad. Pero los pensamientos son como ecos en una cueva. Surgen, resuenan y desaparecen. No eres el eco, eres la cueva. El viento volvió a susurrar entre las hojas y el maestro se acomodó sobre su cojín de meditación, dejando que sus palabras reposaran unos instantes antes de continuar. Y si un día, en medio de la tormenta interior, sientes que los pensamientos negativos te arrastran, detente. No intentes luchar.
Solo detente. Cierra los ojos. Lleva tu atención a la respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, sin modificarlo, sin forzarlo. La respiración es la cuerda que te ancla al presente, es la llave que abre la puerta de la calma. El monje dibujó una leve sonrisa, esa clase de sonrisa que no nace en los labios, sino en la comprensión profunda. Si practicas esto cada día, la mente se acostumbra a no apegarse a lo que piensa. Aprende a fluir como el agua, a soltar como el viento, a permanecer como la montaña. No se trata de construir un muro contra los pensamientos negativos, sino de construir un puente que los deje pasar sin retenerlos. El maestro volvió a cerrar los ojos unos segundos y, al abrirlos, finalizó con voz suave. Recuerden siempre, discípulos, la mente es un espejo. Los pensamientos son como el polvo que lo empaña. No necesitas destruir el polvo, solo dejar que el espejo se limpie a través de la conciencia y la presencia. El monje deslizó sus manos sobre sus rodillas, con la misma lentitud con la que el sol trepaba por el tronco del árbol, y prosiguió con tono sereno. Muchos de ustedes me han preguntado, en silencio o en palabras, cómo saber si un pensamiento merece atención o si debe dejarse marchar. La respuesta es simple y clara. Si un pensamiento cultiva en ti paz, bondad y claridad, es un huésped digno. Si cultiva en ti miedo, rencor, tristeza o angustia, es un visitante que no necesita tu té. Los discípulos escuchaban, atentos, como si el viento mismo les trajera cada frase, susurrada a través de las ramas. Recuerden, lo que sostiene a un pensamiento negativo no es su fuerza, es tu atención. Cada vez que lo alimentas con más pensamientos, lo haces crecer. Es como alimentar a un cuervo en la ventana. Si le dejas migas cada día, siempre regresará. Pero si dejas de alimentarlo, se irá en busca de otro lugar. El maestro giró la cabeza suavemente, dejando que sus palabras respiraran, y luego añadió: en la vida, no siempre podrás controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo relacionarte con ello. Los pensamientos negativos nacen muchas veces de esa ilusión de control. Queremos que las cosas sean diferentes, queremos que las personas cambien, queremos que el mundo se ajuste a nuestros deseos. Y cuando eso no ocurre, la mente se llena de frustración, enojo, tristeza. El monje cerró los ojos unos segundos, como si recordara sus propios momentos de aprendizaje, y luego retomó con voz suave. El antídoto es la aceptación. No una aceptación resignada, sino una aceptación lúcida, valiente. Cuando aceptas las cosas tal como son, sin adornarlas ni rechazarlas, el pensamiento negativo pierde terreno. La mente descansa, y desde esa calma nace la sabiduría para actuar. Hizo una pausa, mientras una brisa ligera removía las hojas secas del patio. Cuando surjan pensamientos que oscurecen tu corazón, no te juzgues por tenerlos. La mente humana, por naturaleza, produce pensamientos, como un río que produce olas. No es un defecto, no es una falla. Es simplemente su modo de existir. Solo recuerda que tú no eres el río, eres quien observa la corriente. Los discípulos bajaron ligeramente la cabeza, como si aquella idea abriera una puerta secreta dentro de sí mismos. Y el maestro concluyó aquella parte de su enseñanza con un tono cálido. La libertad verdadera no consiste en no tener pensamientos negativos, sino en no ser esclavo de ellos. La práctica diaria es el camino que los conducirá a esa libertad. Paso a paso, pensamiento a pensamiento, respiración a respiración. El maestro acomodó su postura, cruzando las piernas con naturalidad, como quien se sienta no solo sobre la tierra, sino sobre la vida misma. Sus ojos se posaron sobre un pequeño insecto que avanzaba lentamente por una piedra, y con esa imagen fresca en su mente, retomó la enseñanza. Así como ese pequeño ser camina sin prisa, sin meta aparente, nuestros pensamientos también recorren la mente. No siempre tienen sentido, no siempre llevan dirección.
A veces son solo ecos de antiguas emociones, de miedos heredados, de experiencias no comprendidas. Los discípulos seguían su mirada, contemplando al diminuto caminante, y comprendieron en silencio la metáfora que se deslizaba sin necesidad de más palabras. El sufrimiento no nace del pensamiento en sí, sino del apego que tenemos a él, de la historia que construimos alrededor de esa simple aparición. Es como si, al ver una nube negra en el cielo, imaginaras de inmediato una tormenta, aunque solo sea una nube pasajera. El monje extendió sus manos abiertas sobre las rodillas, mostrando sus palmas al cielo. Cuando un pensamiento negativo aparece, debes permitirle que exista sin resistencia, y luego permitirle que se disuelva sin retenerlo. La clave es esta: observar sin apego y vivir sin ser arrastrado. La mañana avanzaba lentamente, y el sol, ya más alto, hacía brillar los adoquines del patio. Los discípulos sentían que cada palabra se convertía en semilla, y que en el silencio de sus corazones, esas semillas comenzaban a echar raíces. Existen prácticas que fortalecen la mente para este trabajo, continuó el maestro, y una de ellas es la meditación de la compasión. Cuando cultivas compasión por ti mismo y por los demás, los pensamientos negativos pierden fuerza, como sombras que se disipan cuando el sol se levanta. Porque la compasión es la luz interior que todo lo abraza, incluso tus propias debilidades. Su voz descendió hasta un susurro sereno, como el agua de un arroyo. Si tratas tus pensamientos negativos con dureza, solo fortalecerá su presencia. Pero si los tratas con ternura y comprensión, se desvanecen, igual que la niebla ante la calidez de la mañana. Los discípulos permanecían inmóviles, no por obligación, sino por esa quietud natural que brota cuando el corazón escucha algo que siempre supo, pero había olvidado. Y así, queridos discípulos, día tras día, pensamiento tras pensamiento, construimos nuestro mundo interior. El mundo exterior es solo un reflejo de ese jardín invisible que cada uno cultiva dentro de sí. El monje cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando el latido mismo del mundo, y luego abrió sus labios para ofrecer una última reflexión que flotó en el aire con la suavidad de una pluma. Quizá alguno de ustedes piense que eliminar los pensamientos negativos es tarea de un solo día, de una sola meditación, de una sola charla. Pero no es así. Así como el bambú tarda años en fortalecer sus raíces antes de mostrarse al mundo, la mente necesita tiempo, paciencia y constancia. Los discípulos asintieron levemente, como quien acepta una verdad que se siente tan natural como el aire que respiran. Y durante ese tiempo de práctica, continuó el maestro, habrá días en que la mente esté en calma, y días en que las sombras vuelvan a visitarte. No temas esos días. No creas que has fracasado. Es solo la naturaleza de la mente, jugando, danzando, buscando equilibrio. El monje posó su mirada en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse con las primeras luces del mediodía. Cuando la tristeza o el enojo aparezcan, míralos con la misma ternura con la que mirarías a un niño asustado. No lo rechaces, no lo grites, no lo empujes. Abre los brazos de tu conciencia y dile: está bien que estés aquí, pero no me aferro a ti. Esa simple aceptación rompe la cadena que ata a los pensamientos negativos. El viento sopló ligeramente, levantando algunas hojas secas, y el maestro, observándolas girar en el aire, dijo en voz baja: así como las hojas vuelan cuando el viento las acaricia, también los pensamientos se van cuando dejamos de sujetarlos. La mente libre es como ese cielo despejado que observa las nubes pasar, sin querer retenerlas, sin desear expulsarlas. Los discípulos cerraron sus ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo en sus cuerpos el peso liviano de aquella comprensión. Y con el tiempo, concluyó el monje, la mente se convierte en un espacio amplio, sin fronteras, donde los pensamientos ya no gobiernan,
donde el corazón puede descansar y donde la paz no es un visitante ocasional, sino una presencia constante. El maestro guardó silencio, dejando que cada uno de sus alumnos habitara esa pausa, como quien saborea la última gota de té al final de una taza. En ese instante, no hizo falta más. Porque las palabras ya habían hecho su camino. El sol, ahora en lo alto, bañaba el patio con una luz templada y serena. Los discípulos seguían sentados, como piedras quietas junto al río de las palabras que había fluido desde su maestro. El monje, con la misma calma con la que había iniciado, alzó de nuevo la voz, esta vez más suave, casi como un susurro que se desliza en el alma. Así pues, queridos discípulos, la mente es el primer campo que debemos aprender a cultivar. En ella germinan pensamientos como semillas, y de esas semillas brotan nuestras acciones, y de nuestras acciones nace nuestro destino. Por eso, si deseas cambiar el mundo que habitas, comienza por cuidar aquello que piensas. El maestro hizo una pausa, tomando una respiración lenta, como si bebiera del aire mismo, y continuó. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, recuerden, no es tu enemigo, ni eres su víctima. Es solo una nube pasajera en el cielo de tu conciencia. Obsérvala con ecuanimidad, suelta con sabiduría y permite que el viento de tu atención plena la lleve lejos. La brisa sopló de nuevo, y las hojas en lo alto del árbol de Bodhi se mecieron como si también estuvieran asintiendo. El maestro, alzando ligeramente la cabeza, dijo con tono claro. La práctica de la atención, la compasión y la aceptación es como regar un jardín cada día. Al principio, el terreno parece árido, las flores escasas y las malas hierbas abundantes. Pero con el paso de los días, la tierra se ablanda, las flores crecen, y las malas hierbas, sin alimento ni atención, se marchitan por sí solas. El monje se quedó en silencio unos segundos, mirando a sus discípulos, concluyó con voz firme y serena. No teman a sus pensamientos, no huyan de ellos, no se aferren. Simplemente obsérvenlos, comprendan su raíz y cultiven en su lugar la paz, la bondad y la gratitud. Así, paso a paso, pensamiento a pensamiento, construirán una mente libre de oscuridad. El sonido de una campana a lo lejos marcó el final de la enseñanza. Los discípulos se inclinaron en señal de gratitud, sabiendo que esa charla no era solo palabras, sino un camino silencioso que ahora cada uno debía recorrer dentro de sí. El maestro cerró los ojos, dejó que su respiración se fundiera con la brisa, y en esa quietud perfecta, la enseñanza se volvió eterna. Si estas palabras han sembrado paz en tu interior, permite que esa semilla crezca. La práctica comienza en la mente, pero florece en cada gesto cotidiano. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y acompañarnos en este sendero de sabiduría y calma. Comparte esta enseñanza con quien sientas que lo necesita, y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para soltar, comprender y vivir en paz. Hasta el próximo encuentro, que tu mente sea clara y tu corazón ligero.